Hola a todos, bueno, de nuevo bienvenidos al Gran Desconocido. Qué rico que han pasado algunos días, pero acá estamos nuevamente conectados. Rico que puedan hacer extensivos estos mensajes, siempre se los digo, en la medida de las posibilidades que compartan estos testimonios, porque hoy vamos a ver uno muy lindo, pero igual están quedando depositados en la página web del canal, nos pueden seguir por redes sociales, pueden estar muy atentos también de nuestra comunidad Corunum TV, por el canal de YouTube, así que por favor, tienen muchos medios para que no solamente lo hagan propio estos testimonios, sino también para que los compartan. Listo, bueno, hoy un testimonio hermoso, Natalie Quiseno, una gran mujer, es una, mejor dicho, es esposa, es madre, es empresaria, la verdad no sé cómo hace con el tiempo para que le rinda de tal manera, y adicional a eso, lo hablaba con ella ahorita, es, aparte de todo eso, evangelizar. ¿Cierto? Entonces le damos la bienvenida, Natalie, muchas gracias por acompañarnos en el Gran Desconocido. Carla, muchas gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes. Tan hermosa, creo que llevábamos cuánto tiempo intentando. Bastante tiempo, casi ¿cierto? que no. Qué locura, pero bueno, o sea que hoy lo vamos a aprovechar al máximo. Sí, entonces vamos a ponernos en contexto y cuéntanos, digamos, cómo viviste esa infancia o cómo fue, o si queremos llegar ya a ese punto de cómo fue que conociste a Dios. Bueno, yo creo que si nos pusiéramos a contar, si yo me pusiera a contar todo lo que ha hecho Dios en mi vida, no, la verdad no terminaría nunca. Yo me ponía a pensar ahora que venía para el programa, yo decía, Dios, ¿cuánto has hecho en mi vida? Si yo contara todo lo que tú has hecho, todos los milagros, tus bendiciones, la sanación que me has dado, no alcanzaría, pero bueno, hay que aprovechar este corto tiempo que tenemos. Bueno, dentro de las muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, es que voy a empezar a contar algo desde que estaba muy niña. Desde que estaba muy niña, yo pues recibía mucho bullying por mis compañeros y mis compañeras. Me decían que era una niña muy fea. Que era muy fea, nata fea, nata fea. Y esa niña fue incubando de que ella se sentía fea. Entonces, ¿qué quería Natalie a partir de esa raíz de amargura? Ser la niña más linda, ser la mujer más linda. Y como empecé en la etapa de la preadolescencia y empecé a buscar ser linda, ser la modelo, tener un cuerpo perfecto y tratar de agradar a los demás para poder encajar en la sociedad, ¿cierto? Porque eso es lo que le hacen a uno creer. Entonces, esos sueños que yo fui forjando, los empecé a forjar a través de una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura viene a partir de las inseguridades. Entonces, tienes esa inseguridad y esa inseguridad te hace generar máscaras, ¿cierto? Y entonces yo empecé en el mundo del modelaje, participé en varios reinados, en concursos de belleza, y yo pensaba que mi seguridad era en lo que yo reflejaba, más no en lo que Dios me daba. Y fue muy lindo porque en algún momento que tuve una crisis emocional, alguien me dijo, Natalie, si tú quieres que tu vida, si tú quieres encontrar un propósito verdadero en tu vida, debes poner a Dios como lo primero. Porque yo, la verdad, dentro de mi vida, yo decía, pues a pesar de que tengo tantas cosas, he logrado tantas cosas, siento un vacío muy grande, y siempre era tratando de buscar, y buscaba en muchas partes, pero no encontraba pues como llenar ese vacío, y me decían, dale la prioridad a Dios para que Dios te dé ese orden. Entonces me invitaron alguna vez a un retiro, y yo le dije, Dios, voy a ir a ese retiro, pero quiero realmente experimentar tu presencia, quiero experimentar un Dios vivo. Entonces fui al retiro, y cuando fui al retiro, lo primero que pasó por mi mente fue, yo dije, Dios, o todo o nada. O sea, yo quiero realmente tener un encuentro contigo. Muy fuerte esa oración. Sí, yo quiero, sí, total. Demasiado radical. Total. Pues porque hay conciencia, digamos, también de saber que se pueden pedir renuncias. Claro. Y eso es lo que más nos cuesta, saber que debemos dar esos pasos de renuncias. Totalmente. Y entonces recuerdo que
fui muy genuina y en ese momento recuerdo que estábamos en la oración frente al Santísimo y recuerdo que el sacerdote estaba diciendo: todo espíritu de vanidad se va en el nombre de Jesús. Y entonces yo recuerdo que yo en ese momento empecé a sentir electricidad por todo mi cuerpo. Y yo dije: Dios, ¿me escuchaste? ¿Estás vivo? ¿Eres real? ¿No eres como algo que nos pintaron? No eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. Y entonces empecé a experimentar la presencia de Dios de una manera increíble. Y no solamente lo experimenté físicamente, como a través de una corriente que pasó por todo mi cuerpo, sino que el Señor empezó a hablar a mi corazón durante ese retiro. Y en ese retiro me decía: si tú quieres me decía, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es un templo? Un templo es limpio, un templo es puro, ¿cierto? Un templo busca como la santidad. Y pues no estoy diciendo que sea una mujer santa, no, pero en su momento yo dije: no, voy a hacer esas renuncias, y dejé el modelaje, dejé toda esa cantidad de máscaras que habían en mí. ¿Y qué hizo el Señor en mí? Pues en ese retiro me liberó, sentí una paz impresionante. Fue la primera vez que yo pude experimentar el Espíritu Santo realmente, porque pues a mí me hablaban de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, ya iba para allá. Sí, ok. Bueno. Entonces pude experimentar la presencia del Espíritu y ver cómo Él sana, Él libera y Él llena completamente tu corazón. Natalie, cuando hablabas de esas heridas de amargura o esas raíces de amargura, tú llegaste a hacer como alguna oración o alguna petición, por así decirlo, como: Dios, sáname, Dios, ayúdame. O sea, ¿tenías en consideración en esos momentos a Dios para esto? ¿Y por qué lo pregunto? Porque me estás diciendo que cuando fuiste a ese retiro, Dios fue muy claro contigo y básicamente sentiste no solamente ese bálsamo y esa conexión espiritual, sino que también sentiste que te habló, o sea, sentiste como el mensaje muy claro, lo escuchaste muy claro, y a partir de esa claridad pues es que tú tomas acción. Sí, lo que pasa, Carla, es que finalmente Dios conoce tu corazón. Dios es el creador y conoce cuáles son tus necesidades, cuáles son tus heridas, cuáles son tus carencias y tus falencias. Y es tan especial cuando uno tiene esa experiencia con Dios, que Él empieza a hacer. Él empieza a actuar, Él empieza a sanar, a liberar, a quitar esas raíces de amargura. Te voy a contar una pequeña historia. Sé que tenemos muy poco tiempo, pero te voy a contar esa pequeña historia. Sí. Mi padre, yo no tenía una relación muy bonita con mi papá, no era como la más, pues era un papá muy lindo, muy afectuoso, pero cuando él me daba cariño, pues como que era amoroso conmigo, yo tenía como cierto rechazo y yo no entendía por qué. Yo decía: pero yo, ¿por qué en mi corazón rechazo a mi padre si es tan bueno? Es un hombre bueno. Y resulta que el Espíritu Santo me mostró a través de un retiro, estábamos en sanación de niñez, y me mostró cómo mi padre había tenido un accidente, se había quemado el 70% del cuerpo, y resulta que yo pude ver algo que yo no era consciente. O sea, solo el Espíritu Santo me mostró, porque yo tenía 2 años y medio cuando eso. Entonces imagínate uno de 21 años, que el Señor te revele y te muestre algo que viviste a los 2 años. Fue impresionante. Entonces yo vi a mi padre llegar en una camilla completamente vendado, y yo estaba esperando a ese padre amoroso que hacía 1 mes y medio no veía porque estaba hospitalizado. Y resulta que cuando me dijeron: llegó papá, él ya estaba en la cama, y yo fui corriendo a abrazar a mi papá. O sea, fui corriendo a abrazar a mi papá, y mi papá lo que hizo fue hacer esto, o sea, como una especie de rechazo, me retiró,
porque pues lo iba a porrear, porque estaba completamente herido. Y ahí fue donde entendí de dónde vino mi raíz de amargura con mi padre. Y en ese momento el Señor empezó a sanarme. Recuerdo que mientras hice esa catarsis lloré mucho y fue impresionante porque después de que llegué de ese retiro, la relación con mi padre empezó a cambiar de una manera increíble. Mi padre es uno de mis mejores amigos, la relación es hermosa. El Señor sanó completamente la relación con mi padre. Natalie, y yo no entendía por qué, no lo entendía. Es que es muy teso, porque mira que esa iluminación de conciencia finalmente llega a través del Espíritu Santo, pero para eso es necesario uno apartarse, para eso es necesario el silencio, para Total. eso es necesario, ¿cierto? La oración, darles espacio a Dios, saber escucharlo, porque a veces nos quedamos en hablar y hablar y hablar y hablar, o pedir y pedir y pedir, pero entonces, ¿cuál es el espacio que le estamos dando a Él para que se pueda comunicar con nosotros? Me hablabas de esos retiros, entonces, ¿aconsejas a las personas de que vayan a un retiro? Completamente, completamente. Yo creo que hay que dar siempre, hay un tiempo para todo y tenemos que darle ese tiempo a Dios. Darle el tiempo a Dios es darle el tiempo a la vida, es darle el tiempo al amor, a la transformación. O sea, realmente cuando uno está con Dios encuentra un propósito. O sea, Dios transforma tu vida completamente. Y hay algo muy lindo que dice sobre las heridas y esas raíces de amargura, porque al final se van convirtiendo también, bueno, el reflejo de esas acciones como en esa idolatría, ¿cierto? Entonces esa idolatría al cuerpo, esa idolatría a esa necesidad, porque yo creo que cuando hay una necesidad muy marcada es porque detrás hay una herida, ¿cierto? Total. Entonces eso hay que revisarlo también. Pero entonces conforme a esas necesidades, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad también de ser escuchada, y mira que incluso esa herida, pasaron 19 años, esa herida, y eso no se reflejaba de pronto con las figuras masculinas. Me viene como esa duda. Pues porque finalmente yo era una mujer muy insegura, una adolescente muy insegura, era celosa, era egoísta, y el Señor fue cambiando todo eso. O sea, es que el Señor cambia y transforma. O sea, el Señor arranca todas esas raíces de amargura y cambia tu corazón, cambia tu relación con el entorno, cambia tu perspectiva de la vida, cambia tu mente. O sea, a mí lo que me hizo el Señor fue quitar toda estructura mental, cambió mi pensamiento, y esa manera de pensar cambia la manera de vivir, ¿cierto? La manera de vivir cambian tus amistades, cambia tu entorno, y ha sido muy bonito porque los frutos que ha generado ese sí, o sea, es que es algo tan sencillo porque Dios es un Dios muy sencillo, Dios no es un Dios de estructuras. Mi experiencia con Dios ha sido de que venga, es que Dios es un papá, ¿cierto? Dios es un papá que uno le habla y le escucha. Si uno es genuino, Él escucha, Él es real, está vivo, está presente, no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y algo que decías ahorita, Natalie, es también de pronto ese reconocimiento de esa identidad de hijos. Hermoso, sí, y te cuento que porque ahí ese es uno de los frutos ¿cierto? que el Señor, ese es uno de los frutos maravillosos que el Señor me dio, y fue haber tenido esa identidad. O sea, ¿quién eres tú? Reconocer que soy una hija de Dios, reconocer que soy valiosa para el Creador del universo, reconocer que yo soy alguien muy especial, que fui comprada a precio de sangre. Eso no tiene precio, Carla, no tiene precio. ¿Qué invitación le puedes hacer, aprovechando estos espaciecitos también, a todas esas mujeres, incluso hombres también, que puedan estar pasando por esas heridas? ¿Cómo reconocer esas heridas de amargura? Lo primero que hay que hacer para reconocer esas heridas de amargura es conectarse con Dios, pedirle a esa tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, que es el que conecta, que es el que le da la vida al Espíritu. O sea, es que sin el Espíritu Santo una Eucaristía no nos va a saber igual, un rosario no va a tener sentido. Sin el Espíritu Santo una oración no genera fruto, no genera transformación, no edifica, no sana, no libera. El Espíritu Santo es el que te llena. O sea, sin el Espíritu Santo no somos nada.
¿Tú llevas al Espíritu Santo a todos lados? A todos lados, me encanta, soy feliz, Carla, o sea, amo el Espíritu Santo, lo amo con todo mi corazón. Él es el que me ha dado, no, el que cambió mi perspectiva de la vida, me ha dado la familia que tengo, los hijos, me ha dado la gracia de vivir la vida que llevo. Natalie, y en esa, o sea, digamos en esa niñez, es que uno niño es muy cruel, ¿no? Pero ese bullying es bastante fuerte. Tremendo, tremendo. Yo creo que los padres acá tienen que, o sea, que esto les sirva también como de experiencia para poder tener mucha claridad con sus hijos, tiempos de calidad, o sea, poder ver qué está pasando, porque es que en la niñez ahí acumulamos como que todas esas raíces de amargura, esas heridas, todo eso, y al final en la adultez eso pasa la cuenta de cobro. Eso pasa la factura. Es que somos, o sea, es que somos la misma persona de niño, todos tenemos nuestro niño interior, sí, nuestro adolescente interior, o sea, sí, vivimos y pasa factura. Y hablando sobre el tema de los padres, creo que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos con el tema del bullying, que sanen y que evitarles tantos problemas en su futuro, es algo de la manera más sencilla, acérquese a Dios. Yo le diría a los padres, acérquense a Dios, a las madres, busquen a Dios, porque Dios es amor, de Él es la fuente del amor, de Él emana la vida, de Él emana todo. Y cuando buscamos a Dios es tan impresionante, Carla, porque el Espíritu Santo te ayuda incluso a edificar a tus hijos. Incluso a mí me ha pasado que hay momentos en los que el Espíritu Santo me dice, ve, tu hijo no está bien, ponle cuidado a tu hijo por esto. Y efectivamente pasa algo, la oración por los hijos. La oración es muy poderosa. Muy poderosa. Exactamente. Sí. La oración por los hijos es fundamental. Natalie, eres una mujer demasiado hermosa. Entonces, ¿tú te creías ese bullying del colegio? ¿Ah? ¿Tú te creías realmente ese bullying del colegio? Yo me creía el bullying, claro, porque finalmente cuando tú no tienes esa identidad de Dios y cuando tú no estás lleno de Dios, tú crees lo que todo el mundo te dice. Exacto. ¿Cierto? Entonces, mira, sí, es como, ¿por qué te lo vuelvo como a preguntar? Es porque creo que es importante que hagamos ese zoom en esa importancia de sabernos hijos, de reconocernos hijos de un padre, de un creador, exacto. Sin identidad, creo que se nos va a pasar la vida como unos bulticos en automático, sin conciencia, sin propósito, que vamos a hablar también del propósito, ¿cierto? Sin misión. Entonces, al final, cuando no hay claridad, y Dios es un Dios de claridad, para llegar a esa claridad, pues necesitamos primero entender qué está pasando interiormente. Entonces sí es importante, venga, revisemos qué está pasando, esto no está yendo bien en mi vida, qué está pasando, pero es como detenerse. Y ese detenerse, pues bien, uno lo puede hacer en su habitación, en la ducha, en el carro, sí, pero yo creo que también es importante dar un paso más, de dar esa milla extra y de darse la oportunidad de tener esos espacios. Y hay que darle tiempo al que da el tiempo, Carla. Sí, es verdad. A mí me encanta ese mensaje, hay que darle tiempo al dueño del tiempo, al que da el tiempo. Y yo creo que sacar esos espacios es la mejor inversión que uno puede hacer para su vida. Encontrarse con Dios es todo, Carla. O sea, yo no me imagino mi vida sin Dios. Yo no me imagino mi vida sin el Espíritu Santo. Mi vida sin el Espíritu Santo, pues no sabría qué hacer. Total. Natalie, mira, yo creo que estamos viendo un testimonio muy lindo. Pero también ahorita hablábamos de ese tiempo, de darle a Dios como ese espacio, ese tiempo para ese recogimiento, para poder entrar en esos silencios profundos. Tú siendo una empresaria, madre, con hijos, ¿con cuántos hijos? 3. Con 3 hijos, imagínese. ¿Cómo haces para vivir tu vida y aparte de eso evangelizar? Porque es en la cotidianidad. Yo digo, Carla, todo el mundo me pregunta lo mismo. A mí todo el mundo me dice, Natalie, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Dime cómo haces. Yo creo que Dios cumple los anhelos del corazón. Yo creo que cuando estamos en la sintonía con Dios, cuando nos conectamos realmente con el Padre, Dios cumple cada anhelo del corazón. Y Dios da la gracia. Dios da la gracia para que en todo lo que hagas des fruto. Y lo ha dicho Dios, y de hecho en la palabra de Dios dice que la alegría del Padre es que sus hijos demos fruto. ¿Y dar fruto cómo? Es que eres madre, dar fruto con tus hijos, eres esposa, dar fruto en tu matrimonio, que de hecho mi matrimonio ha sido fruto también del amor de Dios. Eres empresaria, dar fruto en tus negocios, ¿cierto?
y nadie ha dicho pues que el camino es fácil, ¿cierto? Para nadie es fácil, pero con Dios todo es más llevadero. Tendremos dificultades, tendremos situaciones difíciles, pero con Dios y con la sabiduría de Dios, con las herramientas que Dios nos da, con la palabra de Dios, podemos lograr todas esas cosas. Tú hablas ahorita, por ejemplo, de unos frutos. ¿Cómo has identificado tú esos frutos? Sí, es la gracia, es la gracia de Dios. Cuando tú haces todo en oración, Dios va alineando los caminos, va poniendo las personas adecuadas, va poniendo todas las herramientas para poder lograr el objetivo. Proverbios 33 habla de la mujer virtuosa, la mujer ejemplar, que ella cuida de su casa, ¿cierto? Sí. Cuida de su esposo y que al mismo tiempo da fruto, hace negocios y finalmente uno se da cuenta que, pues la verdad, yo toda la gloria se la doy a Dios, pues sí, que no es fácil, muchas cosas no van a ser fáciles, pero es Dios quien da la gracia. ¿Qué mensaje le puedes llevar tú, digamos por tu experiencia, a las mujeres que nos están viendo en este momento? El mensaje que le quiero dar a las mujeres que nos están viendo en estos momentos es que reconozcamos que Dios es un Dios de amor, que Dios es el más interesado en que estemos bien, que no mendiguemos amor, porque el amor es Dios, o sea, el amor está a la puerta, o sea, el amor está a una oración. A través de la oración podemos transformar nuestras vidas, a través de la oración todas esas raíces de amargura van a ir saliendo de nuestra vida y nuestra vida va a ser mucho más feliz, mucho más tranquila, vamos a tener más docilidad, la vida va a ser más fácil. Libertad. Sí, libertad, sencilla. Yo no te pregunté en la juventud y en la adolescencia qué pasó con Natalie. ¿Cómo viviste ese proceso? Después de tener ese encuentro personal con Jesús, que recuerdo pues que en ese momento cuando yo sentí la presencia del Espíritu Santo, fue tanta la alegría y tanto el gozo que yo experimenté, que yo decía, yo lo único que decía era papá, o sea, te encontré, o sea, me sentía como cuando un pez estaba fuera del agua y vuelve otra vez a su hábitat. Sí. Yo decía, Dios, ¿qué es esto tan hermoso? O sea, eres real. Y recuerdo que después de haber tenido esa experiencia con Dios, el Señor siguió cambiando muchas estructuras mentales y uno de los frutos que el Señor me dio en el retiro fue el siguiente, fue que yo le pedí a Dios, yo siempre soñaba con un hogar, con un matrimonio en Dios, un hombre bueno. Yo decía, sí, pues yo sé que todos tenemos nuestros errores y nuestros defectos, pero cuando buscamos a Dios, todo es más llevadero. O sea, sí. Dios genera ese fruto del amor, de la paz, de la fidelidad. Total. ¿Cierto? Sí. Entonces yo le pedí a Dios que me regalara un hombre que lo buscara a Él, porque finalmente si los dos íbamos a caminar unidos, íbamos a poder llegar a lo que yo había visto en mis padres, llegar a viejos juntos, ¿cierto? Sin pasar por tantos dolores y sí. tantos tropiezos. Entonces, recuerdo que una vez estaba yo en un grupo de oración y, pero antes de eso, un día un amigo me llamó y me dijo, Natalie, te voy a invitar a un grupo de oración. Y yo le dije, ay no, me voy para un concierto. Me voy para un concierto, me voy para el concierto de Don Omar y yo ya estoy lista para irme para el concierto de Don Omar. Y entonces recuerdo que alguien me escribió un mensaje por Facebook y me decía, he aquí que yo tengo la mirada puesta en ti. Decía Dios ahí en su palabra, pues no recuerdo bien el versículo, y yo decía, Dios tener la mirada puesta en mí con tantos millones de personas en el mundo, pues. Y recuerdo que yo le hice una oración y le dije, Señor, tú tienes la mirada puesta en mí, Dios mío. Y un amigo llegó y me dijo, usted es libre de escoger, o se va para el concierto o se va para el grupo de oración. Escoja, o sea, es que usted es libre, Dios es un caballero. Dios no te va a obligar a ti, tú eliges tu camino. Entonces yo me fui para el grupo de oración.
Y cuando llegué allá, había un hombre hablando del amor, del noviazgo en Dios, de cómo era un matrimonio en Dios. Entonces yo le dije, Señor, si realmente tiene la mirada puesta en mí, dame un hombre como el que está ahí al frente. Así le dije yo, lo reté. Oh, por Dios, o sea, y claro, efectivamente conciso. era ese hombre que yo admiraba profundamente, lo admiraba en todas las esferas. y dije yo, pues dame un hombre como él, pero jamás me imaginé que era él. Pues finalmente yo me casé con mi esposito, era ese hombre el que estaba hablando ahí en el grupo. Y eso fue fruto ¿de qué? Fue fruto de la oración de mis padres. Mis padres me decían, hija, un matrimonio es para toda la vida. Y yo les decía, no, eso no es para toda la vida. Hija, un matrimonio es para toda la vida. Y recuerdo que ellos empezaron a orar, a levantarse a las 3 de la mañana a hacer el rosario, para que yo tomara una buena decisión, ¿cierto? Y escogiera un buen hombre. Y efectivamente yo empecé a levantarme con ellos a las 3 de la mañana a hacer el rosario. Wow. Y bueno, pasaron muchas cosas muy lindas, muy maravillosas, pero sabemos que tenemos poco tiempo. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es la importancia de la oración de un padre, de unos padres por sus hijos. O sea, mis padres oraron para que yo tuviera el matrimonio que yo tengo ahora. Hermosura, Dios mío. Y fue fruto de la oración, entonces por eso como padres no podemos dejar. ¿Y cuánto tiempo pasó Natalie, digamos, como en esa oración de las 3 de la mañana? Es que 3 de la mañana. Sí. Muy interesante. Sí, a las 3 de la mañana era como una especie de sacrificio, sacrificio vivo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo duraste eso para que se...? Como 4 o 5, sí, más o menos fue como una semana que estuvimos orando. Y en ese momento yo tenía una relación, entonces yo rompí con esa relación. Entonces, claro, Dios quería no que estuviera en la anterior relación en la cual yo mendigaba amor todo el tiempo, ¿cierto? Y Él quería era que yo estuviera alineada con el propósito, ¿cierto? Porque finalmente uno a veces cree que uno está donde debe estar, pero cuando no estamos con Dios nos desconectamos y parecemos como un cucarroncito dándonos contra las paredes. Sí. Y decimos, pero ¿qué pasó? Pero es mi vida, ¿por qué es así? ¿Yo por qué? No, Incluso culpamos a Dios. No, culpamos a Dios. De nuestras propias decisiones. Total. Tenemos que ser responsables con nuestras decisiones. Exactamente, culpamos a Dios de nuestras decisiones. Sí. Y finalmente Dios es un caballero. Dios te dice, venga, aquí estoy. Cada vez que vas a un altar ves que Él está, venga, aquí estoy yo. Yo quiero llevarte al propósito. Y entonces, fruto de esa oración, tienes un discernimiento más claro y terminas con la pareja que tenías en ese momento. Sí, termino con la pareja que tenía en ese momento. No, pero no, yo no termino, pues ya había terminado con esa persona. Ajá. Pero pues finalmente no volví con esa persona, sino que continué con mi actual esposo. Ay, ¿qué es esa maravilla? O sea, que siguió yendo a los grupos de oración. Sí, yendo a los grupos de oración. Más contenta que nunca, pues. Todo. Y bueno, completamente. Pero aquí lo importante es saber que si no estamos conectados con el Espíritu, de verdad, si yo no hubiera dicho como ese sí, o sea, es que es algo tan sencillo como decir, Señor, está bien, yo soy esto. Docilidad. Docilidad. Si no hubiera sido por eso, quizás no tendría el hogar que tengo, ¿cierto? O no viviera lo que yo vivo ahora, que me toca experimentar a Dios en muchas maneras, ¿cierto? Ver milagros, ver sanaciones, encontrarme con gente maravillosa, ¿cierto? Tú decías ahorita una frase muy tesa y es como no mendigar amor. Y nosotras las mujeres, digamos, como en esa naturaleza más emocional que los hombres, pues caemos fácilmente como en esa trampa. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Sí, también los hombres. Todos caemos en eso. Sí, y es una trampa muy tesa, también que es producto justamente de esas heridas. Emocionales. Del no reconocimiento, exacto, y de no hacer un proceso. La no identidad. Sí, eso, el no tener esa identidad, pues nos lleva
a vivir este tipo de experiencias que al final son muy dolorosas, que perdemos muchísimo tiempo, que terminamos tomando decisiones nefastas completamente. Entonces, en ese tema de identidad, Nati, y ya como para que le vayamos dando como forma a ese hilo que venimos trabajando, es tú te haces reconocimiento, haces un proceso de sanación, o sea, te dejas usar, haces un proceso de sanación. ¿Tuviste alguna ayuda profesional o todo Mira, fue...? yo creo que lo más importante, a ver, dentro de ese proceso fue acercarme a Dios, ¿cierto? Tener esa experiencia con Dios, reconocer que Dios me perdonaba, ¿cierto? Que Dios era un Dios misericordioso y que perdonaba mis errores, mis culpas, mis pecados, hallarme perdonada, ¿cierto? Reconocerme hija es algo maravilloso. Luego de eso, cuando uno se encuentra con el amor verdadero, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, uno hace renuncias. Es como cuando tú te enamoras de alguien, ¿cierto? Tú tienes que hacer renuncias, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, hacer muchas renuncias, renuncias que ni siquiera, o sea, que se hacían a través del amor, ¿cierto? Renunciar a cosas que no le agradan a Dios, renunciar a muchas cosas por amor a Él. Es lo que tú decías, no es ni siquiera por una imposición o porque caemos en esa religiosidad, Sí, que no, entonces no. todo es pecado, que te vas a ir para el infierno, que esto, no es desde ahí, Sí, es un total. amor y es una llenura de amor que llega a nosotros a través justamente de esa existencia del Espíritu Santo, de esa existencia de Dios en la vida, que se va transformando todo, Él se encarga de todo porque al final tampoco, o sea, lo de nosotros es una decisión sincera, ¿cierto? El amor es una decisión. Honesta, exacto, es una El decisión. amor es una decisión. Y al final el Señor se encarga poco a poco dentro de un proceso de orden, porque hablamos también del orden, ¿cierto? Sí, total. ¿Cómo has experimentado tú ese orden en Dios? Y para que no nos desconectemos con ya la decisión de dar ese paso a casarte y a conformar un hogar y a tener hoy por hoy 3 hijos. Y bueno, para que vayamos contando pues también el chisme, porque imagínense, no podemos quedarnos ahí corticos. Lo que pasa es que dentro de las heridas emocionales que tienen los seres humanos, tenemos esas heridas emocionales, nosotros muchas veces no le damos como ese orden a Dios, ¿cierto? Y cuando Dios está en primer lugar, Dios dice, bueno, yo soy tu creador, yo sé quién es el hombre para ti, yo sé quién es la mujer para ti, entrégate a mí que yo me encargo, o sea, yo me encargo de todo. Eso es lo que le dice a uno el Señor. Entonces, bueno, en conclusión con respecto al tema del matrimonio, yo conozco a esta persona, ¿cierto? Nos volvemos amigos, nos volvemos novios, hacemos oración juntos, encontramos esa coinonía en Dios porque no todo el mundo te va a entender, no todo el mundo va a entender eso. Y como a los 7 meses me casé. A los 7 meses me casé, después de haber sido novios, nos casamos. Y no, yo creo que el matrimonio es una vocación, así como el sacerdote, ¿cierto? La vocación del sacerdocio, el matrimonio es una vocación, es la vocación más hermosa de entrega a Dios. Yo creo que la mejor manera de yo haberle dado mi vida al Señor fue a través de mi matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposo, yo dije, me caso contigo, Jesús. Consagro mi vida a ti, a través de mi familia. ¿Cómo consagra uno al Señor su vida? A través de su hogar, ¿cierto? Entonces, hemos visto incluso cómo, a pesar de que 2 personas imperfectas se unen, invitamos a Dios, ya somos 3, cordón de 3 hilos, no se rompe fácilmente, como dice en la palabra de Dios. Entonces el matrimonio es más llevadero, ¿cierto? Así tengamos imperfecciones, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es perfecto y Dios nos va ayudando y nos va llevando en el camino. Y como Dios es amor, Dios no se agota. Y cuando una pareja ora, entonces llega el amor a pesar de las dificultades, de las diferencias, llega el perdón, llega la compasión y entonces claro, uno se abre a la vida, pues porque fruto del amor son los hijos
Y realmente los hijos es un fruto muy hermoso y muy maravilloso, da mucha satisfacción. Y mi esposo y yo pues queríamos tener bastantes hijos. Yo quería ser una madre de muchos hijos. Entonces Dios nos ha ido dando la gracia de buscar a Dios como de que sea familia, el centro, de que sea la roca, de que realmente lo tengan. Qué importante eso, porque pues de hecho pues tantos matrimonios en este momento que pueden estar pasando por dificultades, por vicisitudes de la vida, que no es fácil y pues no estamos exentos de eso, pero por acá vemos que hay una, si lo podríamos decir como una fórmula, sí, o sea, como hay algo sobrenatural realmente que vale toda la pena considerar, total. Y es a Dios. Total. Entonces es como revisar si dentro de esta unión falta adherir a Dios en el centro y dejar, o sea, por lo menos dar el paso, ¿cierto? Porque entra también el orgullo, entra la soberbia. Orgullo, soberbia. La misma vanidad. No entender también que el matrimonio tiene un orden, Dios es un Dios de orden y dice primero tu esposo, luego tus hijos. Imagínate. Dejarás a padre y madre y te unirás a una persona. Es lo que hablabas, el orden finalmente es crucial y Dios, como es un Dios de orden, nos lleva a nosotros, nos invita al orden, pero entonces ese orden requiere pues de unos pequeños sacrificios, de unas renuncias, pero que eso en el día a día es tanta la gracia de Dios en nosotros que eso ni lo sentimos. Cuando uno menos piensa, uno dice, venga, momentos difíciles, tiempos difíciles, pero uno mira hacia atrás y era peor. Me decía, Dios mío, si Dios no me hubiera rescatado o si yo no hubiese tomado la decisión de entregarle mi corazón, entregarle mi hogar, entregarle mi matrimonio, entregarle mis hijos, entregarle mi vida a Dios, pues estaría por el mundo sin rumbo, sin propósito. No sé qué sabría, no. ¿Cierto? Estaría sin Dios completamente. Total. Porque y la invitación también es a que abramos nuestro corazón, que Dios está a la puerta, que no importa qué haya pasado por nuestra vida, no importa cuántos hayan sido la multitud de pecados, Dios nos ama. Es más, Dios ama más al pecador, o sea, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así es, Y lo importante es ser genuino, sí, Señor Dios, pues tengo defectos. Un reconocimiento Reconozco sincero. mi debilidad, sí. pero lo más lindo de toda esa experiencia de Dios es como, venga, vamos a experimentar un Dios sencillo, un Dios que simplemente estamos a una oración de distancia con Él. Así es. Hola Dios, ¿cómo estás? Aquí estoy, te expongo mi vida, mi corazón, sáname, libérame, ahí está Él para sanar y liberar. Es ese reconocimiento de que Él se abaja, o sea, Él se inclina a nosotros para escucharnos, o sea, tiene la delicadeza, sí. ¿Cierto? Es tan impresionante que Él no deja pasar por alto los anhelos del corazón, lo que tú decías, tú finalmente tenías anhelos del corazón y al día de hoy tú puedes decir, hombre, ha sido un proceso, ha requerido tiempo, sí, pero al día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la vida de Natalie hoy, con 3 hijos, con su matrimonio, empresaria, para que empecemos a contar también y a conectar cómo vives, porque ser empresaria no es fácil, o sea, es el agite del día a día, las realidades son complejas. Sí, los que hemos tenido esas experiencias no es fácil, pero cuando uno es constante y perseverante, Dios va dando la gracia. Yo creo que todo esto, ¿cómo me he sentido? No, pues llena de la misericordia de Dios. O sea, yo la verdad me siento muy amada por Dios, trato de hacer todo en oración, buscando la dirección de Dios. A nivel empresarial también Dios nos enseña a través de la Biblia cómo manejar nuestras empresas. No olvidar también que la alegría del Padre es que demos fruto y fruto en abundancia. Constantemente pues renovando la mente en Cristo. Sí. Y no, pues... ¿Has llegado a tener alguna experiencia, digamos, desde el ámbito empresarial? Porque por acá han pasado, pues, digamos, como muchos profesionales o personas que se han dedicado 100% a la evangelización, ¿cierto? Pero en tu caso, en este contexto que al final también está lleno ¿de qué? Pues hay dinero de por medio, hay poder, ¿cierto? Cuando se manejan estas situaciones lejos de esa conexión con el Padre,
pues entendería uno también que no hay orden y en consecuencia pues no van a haber los frutos que realmente uno esperaría conforme a ese esfuerzo que uno tiene de ser empresario. Pero en tu caso, que si tratas de estar conectada con Dios en estos negocios y lo llevas o sea, desde la evangelización a todos esos otros empresarios con los que te rodeas, con los que estás, ¿qué experiencias bonitas has tenido al respecto? ¿Cómo lo ves? Incluso, Carla, es muy charro porque yo no soy como de las que llego a un lugar y venga, lea la palabra de Dios. La verdad, yo trato de como de vivir a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, más que llegar e imponerle a alguien la palabra de Dios, un rosario, una Eucaristía, una visita del Santísimo, yo todo lo hago a través de la oración. Yo voy a un lugar y hago oración. Voy a hacer un negocio, hago oración antes de... y el Señor al león lo vuelve como una ovejita. Hasta pues, los clientes, uno ora por los clientes, sí, ¿cierto? Sí. Oro por los clientes, oro por todo el tema de producción, o sea, oro por mis aliados, ¿cierto? Y finalmente los veo más que como el tema empresarial y monetario, sino como personas, pues ¿sí me entiendes? Como almas del Señor que quiero que les vaya bien a todos, ¿cierto? Qué conciencia tan linda. Exactamente, sí. O sea, no es como que tú eres mi aliado, entonces tú cuánto ganas y yo... No, es que si Dios me lleva a un lugar es, venga, vamos a llevar el espíritu, ¿cierto? Maravilloso. Obviamente, pues, en el mundo estamos y pasan muchas cosas, claro. Pues, y no somos perfectos, pero tratamos como de estar en esa, es que sí, hay conectados que aterrizar con Dios, o sea, y Proverbios me ha ayudado mucho, leer el libro de Proverbios, buscar sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Bueno, Nata, entonces se nos va acercando ya este segundo capítulo, este segundo programa con mensajes muy poderosos. Yo quiero que de pronto nos acompañes con una corta oración y con un mensaje ya final para que pues quienes nos están viendo en las casitas o donde nos estén viendo pues puedan tener un poco de esa sustancia del Espíritu Santo de lo que tú has experimentado. Ok. Amado Padre de los cielos, te damos gracias por este momento, Señor. Yo bendigo todas las personas que en este instante están viendo el programa. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que conectes con sus corazones, Señor. Cada uno, el que está escuchando, cada quien que está escuchando este programa, abre tu corazón a Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido por cada una de estas personas que están escuchando, que están viendo este programa, yo te pido que sanes sus heridas, que los liberes, que los guardes, que los bendigas, que sea tu acción poderosa en cada uno de estos corazones, Señor. Muéstrales que eres un Dios vivo, que eres un Dios real, que eres un Dios cercano, que no eres un Dios lejano, que tú quieres llenar cada vacío del corazón de cada uno de estos corazones, de cada persona, Señor. Porque está claro que el vacío del hombre tiene tu tamaño, Señor, solamente lo puedes llenar tú. Te pido, Dios, que los llenes con tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Natalie, gracias. Carla, gracias por este espacio a ti. tan hermoso.